Vamos a continuar con la otra parte súper interesante de estas dos primeras ponencias, que es la lectura digital y bibliotecas. La persona que mandó la pregunta anterior, que no la hice, la he anotado porque la voy a hacer ahora, porque pega más en esta otra parte, ¿no? Y claro, ¿qué decir de estos dos gurús que tenemos aquí? Bueno, os recuerdo, para los que se hayan incorporado ahora en streaming o nos estén viendo de lejos, la dirección para poder hacer preguntas en directo, estas preguntas que he leído, que está ahí es un poco fea, la GL Slides, en Google Presentaciones y los hashtags, o sea, el hashtag 10 jornadas BIC y @bibliotecas_ic para participar en Twitter y en Facebook Live. Bueno, Julio ya se ha autopresentado antes, es que me lo tiene que reventar todo, ¿eh? Veníamos aquí. Nos acompañan en esta mesa Julio Alonso y Belén Llera. También, como en el caso anterior, voy a presentarlos y hacéis una breve descripción y un breve también para enmarcar de qué vamos a hablar, ¿vale? Ellos, en su participación, digamos que volviendo a la evaluación que comentaba Natalia antes, tan necesaria y un poco mirar la vista atrás, ellos van a comentar las mesas de la 4 y la 8, que tenían que ver con lectura digital y un poco gamificación aplicada al aprendizaje y al fomento lector, ¿no? Por si queréis un poco retomar esas participaciones, esas anteriores jornadas. Julio Alonso Arévalo es el bibliotecario de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca. Y, bueno, tengo aquí unos datos, pero bueno, es que es tan conocido. Participa editar del repositorio ELIS, coordinador de la lista Infodoc, exmiembro del Grupo Electra de lectura digital, miles de cursos, miles de artículos, miles de participaciones en ponencias sobre gestores de referencia, acceso abierto. Ha publicado el informe APEI sobre acceso abierto, precisamente, y el libro Las nuevas fuentes de información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0, junto a José Antonio Cordón, Raquel Gómez Díaz y Jesús López Lucas. También estudió en Salamanca. Belén, que antes no estabas cuando lo dije, que te queremos igual aunque no hayas estudiado en Salamanca, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a 4 minutos, Julio, para enmarcarnos y después doy paso a la presentación de Belén y que haga ya lo propio y ya pasamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Pues bueno, yo quiero decir que la lectura digital no viene, en principio, yo creo que a sustituir nada. El libro tradicional, el códice, ha subsistido durante 500 años y subsistirá otros muchos más. Es así, simplemente el libro digital viene a complementar una nueva propuesta de lectura con nuevas posibilidades, una propuesta de lectura que se integra perfectamente en los sistemas de comunicación 2.0, haciendo referencia a la mesa anterior, permite nuevas posibilidades, como es la socialización de los contenidos, y realmente, pues bueno, yo creo que entramos en una galaxia que está llena de microrevoluciones y que está expandiendo la maravillosa galaxia que en su día ya inventó Gutenberg. La historia de la lectoescritura es la historia de una mayor socialización y sobre estos temas vamos a hablar directamente. Bueno, me gusta que seáis breves y concisos. Vamos a ver, Belén Llera, bienvenida, que veas un poquito tarde. Belén es, espérate que tengo aquí tu currículum, licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense y, bueno, su currículum lo tenéis. Yo voy a dar los 4 datos, así que me parece más relevante. En este momento es la directora general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. O sea, es la parte más política que tenemos por aquí. No sé, no es que esté aquí yo... Fuiste ayudante en la Universidad de Alicante, sí, luego facultativo de Bibliotecas y Archivos de la Comunidad de Madrid
Ya dirigiste la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, directora técnica de la Biblioteca Nacional. Madre mía, qué cargos. Que uno se hace chiquitito, chiquitito como Guille Mafalda. Bueno, y eres editora de la revista Catalyst y has participado en numerosos proyectos como asesora del Ministerio de Cultura, asesor del Departamento de Empresa de la ECIS. Es que son unos cargos que yo me lo he venido aprendiendo, pero me siguen sorprendiendo. Y bueno, has participado en muchos otros sitios como ponente, con lo cual esto ya está. Dinos tu visión general de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Muy breve, y después ya vamos a entrar en particularidades. Bueno, yo, primero muchas gracias y encantada de saludaros a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco desde donde estoy ahora, ¿no? Sobre todo desde las bibliotecas públicas, ¿no? En las bibliotecas públicas se está también trabajando mucho el concepto, porque cuando hablamos de lectura digital podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de los e-book también, y podemos hablar también cómo se está trabajando todo el tema de lectura digital desde múltiples puntos de vista, ¿no? Lo que nos estamos encontrando es que, efectivamente, como decía Julio, la lectura digital, a lo mejor, no sé si es conveniente decir en su forma más tradicional, que pueden ser los e-books, ¿no? No está sustituyendo para nada el público, al revés. Es una forma más de fomento de la lectura, ¿no? Porque la biblioteca lo que nos estamos encontrando es que, por un lado, estamos ampliando, trabajando, acogiendo, aprendiendo las potencialidades que se están abriendo ahora mismo en el mundo digital, desde todos los temas maker también que se están incorporando, y al mismo tiempo lo que estamos viendo es precisamente que las bibliotecas están aumentando muchísimo visitantes, usuarios, etcétera, porque la gente está viendo en las bibliotecas ese punto de encuentro, ese punto de aprendizaje, ese punto de no solamente de aprendizaje, sino ese punto de compartir, que yo creo que eso también es muy importante, que ahora mismo el ciudadano, la biblioteca ya no solo va de forma un poquito más pasiva, ¿no? Pues voy porque hay unos cuentacuentos que me interesan. Por supuesto, ya habrá unos cuentacuentos magníficos, pero al mismo tiempo dice, oye, pues voy a ir porque estoy aprendiendo, estoy trabajando en todo el tema, pues no lo sé, de programación para niños, para tal, voy a ver si puedo colaborar allí, voy a ver si puedo dar un taller allí, voy a ver si puedo proponer esta actividad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que, al revés, que en el mundo digital, en este entorno digital, lo que está pasando es que el papel de las bibliotecas se está convirtiendo en un papel central para crear barrio, para crear, lo que decíamos antes, globalización local. Estamos utilizando medios típicos de la globalización para mejorar lo local, para trabajar en lo local, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos experimentando ahora, ¿no? Un papel, se está consiguiendo que las bibliotecas tengan un papel central, incluso en los programas políticos. Cuando se habla de lo local, es muy difícil hablar de lo local sin pensar como en un servicio básico y en un motor de enriquecimiento del barrio que no sea la biblioteca, ¿no? Lo que tú decías, evidentemente, tengo aquí una estadística, es del ALA, de los últimos 8 años, y como vemos, mucha gente cree que las bibliotecas desaparecerán. Somos miopes los bibliotecarios, pero que pretendas que lo vean desde ahí. Bueno, tened un poquito fe y si queréis os lo mando, serios, ¿vale? Os lo mando, ¿vale? Pero las visitas a la biblioteca vemos que se han incrementado desde la incorporación de los recursos digitales, de los libros electrónicos. ¿Por qué? Pues los libros electrónicos están sirviendo de un catalizador del cambio de concepto de biblioteca. A una biblioteca que solo proporcionaba cosas, Cassie Guthrie dice una frase maravillosa que dice que las bibliotecas durante toda la vida hemos sido fundamentalmente una tienda de comestibles, pero que ahora ya empezamos a ser una cocina. Creo que es muy significativo de cómo está evolucionando la biblioteca. Y esto, el catalizador, han sido los recursos digitales. Evidentemente, tenemos recursos de empresas globales que por $7 tú puedes leer todo lo que quieras de Amazon con una tarifa plana. Entramos en competencia con empresas de estrategia global. Si no nos reinventamos, si no reimaginamos nuestros espacios, si no nos damos cuenta de que ahora mismo lo que nosotros podemos aportar, aparte del tema de digitalización también, es precisamente lo que no puede aportar Internet, que es un sitio donde reunirse, donde, basado en esta idea de la economía colaborativa,
tan moderna y tan propia de nuestro tiempo, pues se están haciendo cosas que es lo que decía Belén, los makerspace, los espacios de realización, gente que está aprendiendo junto con otras personas que quieren enseñar cosas. Y los bibliotecarios, en este sentido, ¿qué estamos siendo en este cambio de concepto? Estamos siendo conectores entre unas personas que quieren enseñar, otras que quieren aprender, que quieren compartir conocimientos, pero no solo en bibliotecas públicas, en bibliotecas universitarias. Incluso ya el cambio de concepto ha llegado al cambio de nombre. La Universidad de Yale ya no es Biblioteca Universitaria Yale, es Long Life Learning, o sea, un centro para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y nos estamos convirtiendo ya no solo en proveedores de documentos o de productos, sino también en proveedores de experiencias. Y esta es un poquito la clave. Y todo viene determinado, o vino determinado directamente por el tema de la digitalización. El primer makerspace que se crea en Estados Unidos lo hace en 2013, la bibliotecaria de Chattanooga, Connie Hill, y es bibliotecaria del año 2014 para Library Journal. ¿Por qué? Habían descendido las visitas a la biblioteca con el tema del libro electrónico. Y ella empieza a revisar. Tenemos unos fondos que eran muy interesantísimos hace muchos años, que eran fondos de referencia, limpió todo un piso de su biblioteca y allí empezó a poner carteles en sentido de la inteligencia emocional. Es decir, estás en el lugar correcto, vienes aquí a aprender con otros, y ahí es donde empieza a surgirse, pues eso, poner impresoras 3D, pero también poner máquinas de coser, poner lugares para que la gente que quiera emprender un proyecto y no tenga un lugar donde hacerlo, lo pueda hacer. Y este es el cambio total. Pero también cuando hablamos de lectura digital, y lo ha apuntado también Belén, estamos hablando de otra cosa. No solo es leer libros electrónicos. La cuota de lectores de libros electrónicos está en torno a un 28, un 30%. Además, somos lectores multiformato. O sea, leemos tanto en papel como en digital sin ningún tipo de complejo. Pero cuando hablamos de lectura digital, si lectura digital consideramos que es leer en un blog, leer prensa, las cifras no están en el 30%. Estamos cerca ahora mismo del 80 o el 90% como lectores digitales. Hace poco se hizo una encuesta en Estados Unidos y se llegó a una conclusión. La gente decía que era lector digital como en un 20 o un 30%. Pero resulta que luego se hacía otra encuesta sobre cuánto tiempo dedicaba a leer determinados recursos, redes sociales, blog, prensa digital, y el 70% de su tiempo de lectura era lectura en digital, aunque opinaba que ellos no eran lectores digitales. Al hilo de todo esto, la pregunta puede surgir, ¿no estamos instrumentalizando demasiado la lectura? Es decir, la estamos mediatizando. Los nuevos dispositivos de lectura nos hacen lectores, no nos hacen lectores con respecto a los datos. Es decir, leemos en digital, pero no nos consideramos lectores digitales. O sea, si solamente nos limitamos al ebook o... Con todas estas plataformas, con todos estos dispositivos, no sé, pregunto, haciendo abogado del diablo. ¿Qué quiere decir con el concepto instrumentalizar? Que si nos apartamos de nuestra auténtica esencia del fomento de la lectura. No, todo lo contrario, todo Pregunto lo contrario. desde el otro lado, sí. No, perdona, es que, ¿sabes? Sí. El concepto de instrumentalizar me chocaba en este contexto, perdona. No, es todo lo contrario, es... a mí me da igual como leas, mi trabajo o mi objetivo es que la gente lea, ¿no? Que la gente lea, que tenga oportunidad de disfrutar con la lectura, de aprender, esa noción que ha dicho también, que ha comentado Julio, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida. Estamos ahora en un ámbito profesional y de forma de vida que lo que nos apetece es seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? No paramos, ¿no? Dices, bueno, acabé los estudios donde los dejé y a partir de ahí pues ya me quedo, ¿no? Da igual la gente lo que trabaje, el demás, unos lo hacen eso por temas profesionales y otros simplemente por afición. La gente queremos seguir aprendiendo, ¿no? Queremos seguir participando. Entonces, que eso lo hagamos, a lo mejor a mí me resulta más cómodo hacerlo en el ordenador porque viajo mucho o porque lo que sea, o no puedo llegar, no puedo salir de casa, por ejemplo. Tenemos que pensar también que las bibliotecas es uno de los espacios, incluso de los espacios públicos, en que tú entras
independientemente de la edad que tengas. No están dirigidos específicamente, hay algunas que sí, ¿no? Pero muchas no están dirigidos específicamente a un tipo de población concreta, ¿no? Sino que es un espacio donde su gran riqueza es la mezcla. Tú abres la puerta y te encuentras a un niño de 3 años, te encuentras a una persona, un inmigrante que acaba de llegar, que habla mal el español, te encuentras a una señora, a un señor de todas las edades, y esa es la riqueza de la biblioteca, ¿no? Y es también el desafío, ¿no? Porque cómo consigues atraer y fidelizar a todo ese público tan diverso, ¿no? Entonces, o estás escuchando o estás atento a lo que ellos te dicen, a cómo ellos quieren también recibir esos servicios, ¿no? La gente dice, oye, pues está muy bien que me pongas aquí esta estantería, lo que tú decías, ¿no? Tal, pero es que resulta que si me voy en el ordenador accedo mucho más fácilmente, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que no, que todo lo que se está trabajando es precisamente eso, como el fomento de la lectura, ¿no? O el acercamiento de la lectura al ciudadano. Y luego ya la herramienta con la que lo haga cada uno, pues bueno, dependerá de muchos muchos temas también de la propia persona, ¿no? También, ¿no? Del propio momento. Yo creo que en nuestros tiempos hay una palabra que yo creo que es clave, que es mediación. O sea, claro, lo que llamamos mediaciones delegadas o intermediación a través de dispositivos. Es verdad que en la lectura digital perdemos ciertas cosas. Ya estoy leyendo un libro y yo no me acuerdo casi ni de la portada, y del autor y del título, porque esos elementos iniciales no los tienes presentes cada vez que coges el libro. Ya te abre la página donde estás leyendo. Y me sucede muy frecuentemente. ¿Qué libro estás leyendo? Digo, sí, pero no me acuerdo ni del autor. Sin embargo, claro, ¿esto cambia en qué? Cambia en otras cuestiones, a favor de la gestión del contenido o del acceso al contenido. Ahora mismo yo empiezo a leer en casa, en este dispositivo, he subrayado cosas, he anotado cosas, voy en el bus al trabajo, yo voy en bici, pero bueno, lo pongo como ejemplo, ¿vale? Y abro el dispositivo, en este caso el móvil, y sigo leyendo y tengo todas mis intervenciones y he podido, ya no me ciño al texto que me ha propuesto, el formato final que me ha propuesto el editor, sino que yo genero mi propio formato, mi tipo de letra, mi tamaño, todas estas cositas que son tan interesantes y sobre todo la gestión del contenido. Yo a veces estoy de cursos, me voy a América y me llega la revisión de un artículo y yo tengo ahí en Dropbox una carpeta con todos los artículos que yo tengo, subrayados, anotados, y necesito tomar un dato. Esta facilidad de llevarme lo que yo tenía en un armario de casa directamente en el dispositivo móvil me parece impresionante y me parece maravilloso, ¿no? Entre otras cosas, o estoy leyendo un libro en inglés y con la aplicación de Kindle subrayo el contenido y me sale ya la traducción al castellano. La traducción siempre automática, evidentemente. Todas esas ventajas, todas esas cualidades, a pesar de la intermediación, como tú dices, creo que son también una ventaja. No tanto a lo mejor en la lectura recreativa, pero sí también, sobre todo, en la lectura de contenido. A ver, iba a hacer una pregunta, pero no me has dejado. No me miras, me tienes que mirar. Te lo vengo diciendo. Tú me miras a mí, ¿eh? A ver, al hilo de lo que comentaba y sobre todo de lo que comentaba Belén, ¿sigue siendo la lectura y el aprendizaje el elemento diferenciador de las bibliotecas en su intento de hacerlas más sociales, abiertas y participativas, también para vincular una mesa con la otra? Sí, vamos, yo eso sí que yo creo que está clarísimo, ¿no? Las bibliotecas siempre, su vínculo, su objetivo es la lectura, ¿no? Luego eso, te puedes plantear cómo es esa lectura, ¿no? Yo creo que también lo que ha dicho Julio es muy interesante de generación de experiencias, ¿no? Y es verdad que también, uniendo un poco a lo que me preguntabas, lo que nos has preguntado antes, ¿no? De los dispositivos, ¿no? Es muy curioso también lo que está pasando, ¿no? Es verdad que la gente leemos más en dispositivos. Con motivo, bueno, está dominando un poco las estadísticas. La ficción sigue siendo pues lo más solicitado, ¿no? Lo que es en el formato ebook clásico, ¿no?
Pero al mismo tiempo, y luego los títulos, pues muchas veces responden además a títulos de grandes editoriales y demás, ¿no? Y es muy curioso también cómo al mismo tiempo se está produciendo un surgimiento muy interesante y una consolidación de pequeñas editoriales, ¿no? De pequeñas editoriales que están trabajando unos autores muy específicos, que nos están permitiendo eso, acceder a autores que antes no era posible, ¿no? Y con un trabajo muy artesanal, con una calidad muy grande de la edición, ¿no? Entonces que te permiten eso, acercarte a la lectura incluso físicamente, ¿no? Que tenga ese aspecto físico y ese placer también de decir qué libro más bonito, ¿no? Incluso muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que las bibliotecas ese es el papel que tienen que jugar, ¿no? Responder a ese placer de la lectura, a esa lectura como aprendizaje y hacerlo desde, como te digo, desde esa pequeña editorial de la edición cuidada que esté presente, que la gente pueda acceder a ella, hasta, pues, como estábamos comentando, esos espacios maker, ¿no? Que muchos de ellos pueden a lo mejor ser proyectos en torno a la propia lectura, ¿no? En torno, por ejemplo, a la tipografía, la edición es también un tema que ahora mismo está muy en vigor, ¿no? Muy atractivo. Entonces, yo creo que sí, que la lectura siempre tiene que ser nuestro puntal y a partir de ahí, pues desarrollar todas las ideas que consideremos que puedan fomentar, ¿no? Es que están entrando preguntas muy interesantes, entonces me vais a permitir que le dé paso. Os voy a romper el guión con respecto a las que teníamos y con respecto a lo que comentabas justo de otras editoriales que no sean las grandes, ¿no? La lectura digital influye en la industria editorial, en la alfabetización, en cómo se lee. ¿Cómo influirá en el diseño de los espacios de bibliotecas como edificio? Dice José Luis Gonzalo, y no solo quiero decir que la biblioteca pueda desaparecer, sino en su adaptación a estos nuevos contenidos. Sí, todas las bibliotecas ahora mismo, José Luis, ¿estás ahí? Hola. Estamos rediseñando sus espacios, evidentemente, y están quitando espacios para los libros y dejando más espacios para las personas. Hasta ahora la biblioteca se había hecho así, para los libros fundamentalmente. Ahora mismo se necesita menos espacio para acumular libros y más espacios para aprender, para compartir experiencias, para que la comunidad también, entre ellos, identifiquen sus propias necesidades, y ahora mismo es esto clave, pero no solo en bibliotecas públicas, parece que estamos hablando solo de públicas, sino en universitarias, con unos espacios para otras cosas, incluso espacios para relajarse. Yo tengo aquí, fíjate, una presentación que tenía aquí, que me apoyo en ella, de la Universidad, por ejemplo, de Yale, donde vemos incluso una zona para billares, donde vemos otras cosas que habitualmente no encontrábamos en las bibliotecas. Espacios para compartir vídeos, para compartir otras cosas, lo que también hemos llamado durante mucho tiempo en bibliotecas universitarias centros de recursos para el aprendizaje. Ahora, bibliotecas de todo tipo están rediseñando sus espacios y los están rediseñando fundamentalmente más allá del libro. Y el elemento catalizador de estos proyectos ha sido también lo que es la lectura digital. La lectura digital que no solo se circunscribe, como hemos dicho antes, a el libro puramente, ¿no? Ahora mismo las obras de referencia, que era una parte muy importante en nuestras bibliotecas, normalmente se están retirando. ¿Por qué? Porque no tiene sentido una obra de consulta inmediata que necesita de una actualización constante tenerla ahí. De hecho, en el año 2013 desapareció el buque insignia de las enciclopedias, la Enciclopedia Británica. Llevaba 4 siglos editándose. ¿Y por qué desaparece? Pues por el empuje de la Wikipedia. Eso fue la primera revolución digital. La segunda han sido las revistas digitales. Ahora mismo, en nuestras bibliotecas universitarias, casi ya no recibimos revistas en papel y las que recibimos no las consulta nadie. Y cuando vamos a las listas de impacto de esas revistas, las que solo publican en digital están yendo hacia abajo. Hace unos años, en nuestro ámbito de conocimiento, la revista más popular era el Boletín de la Navaz. Navaz ahora lo editan en un CD-ROM, pero durante tiempo no se editó solo en papel. ¿Y qué pasó con esa revista? Pues fue cayendo. ¿Por qué? Porque la comodidad de poder consultarlo directamente desde tu despacho, desde tu domicilio, los libros, sin embargo, les está costando más. Y ahora incluso están en recesión, perdonad. Ahora se venden
menos libros electrónicos que se vendían hace 2 años. Esto se está analizando desde muchos puntos de vista. No sabemos muy bien a qué se debe, pero en la teoría que se llama de las tecnologías disruptivas, este es un proceso típico. Empieza con mucha fuerza, se desinfla y cuando el mercado se relaja porque cree que esa tecnología no va a entrar, de repente esa tecnología se lleva todo por delante. Hay otro estudio que se ha hecho ahora en Reino Unido que habla de que los libros electrónicos no tienen mucho éxito y habla del problema para la vista. Bueno, pues si ahora mismo tenemos estas tabletas de 2048 píxeles que doblaron los de las primeras tabletas que estás leyendo y apenas notas diferencia de que tenga luz por debajo porque es de una calidad total. Yo leo muchísimo aquí y no tengo problemas de ese tipo, pero bueno, habrá que analizarlo y no sabemos todavía por qué. Bueno, pues al hilo de lo que comentas del espacio físico, Gemma Bueno nos hace otra pregunta que me parece bastante interesante. Dice, ¿qué hacemos con las colecciones físicas que ocupan tanto si estamos reorganizando espacios? Una tendencia del 2016 en bibliotecas de investigación de la ACRL se centraba en dar valor a esas colecciones de otra manera. ¿Qué opináis en este momento en el que la Biblioteca Pública de San Antonio de Estados Unidos nace sin un solo libro físico? Es una cosa propia del tiempo. Bueno. No, bueno, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que es verdad que lo que se está demandando ahora es precisamente esos espacios mucho más flexibles, pero no quiere decir que no sean espacios eso. Bueno, también hay espacios de entretenimiento y tal, ¿no? Como comentabas, pero también que pueden ser espacios de lectura. Es que te puedes encontrar gente con diferentes dispositivos de lectura portátil que se reúnan pues a hablar de lo que están leyendo, por ejemplo, ¿no? Que quieran también hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, y es verdad también que luego hay determinados recursos, sobre todo en el mundo científico, que cada vez se está utilizando más, vamos, en el ámbito universitario, conocéis vosotros mucho mejor que yo, obviamente, pero cada vez se está yendo más hacia lo digital. Entonces, la biblioteca tiene que trabajar mucho en ese sentido y al mismo tiempo físicamente en ofrecer otro tipo de aspectos que complementen ese tipo de actividad. Lo que no podemos pensar es que porque yo siga comprando una revista en papel, la gente va a venir a consultarla a mi biblioteca cuando esa revista resulta que está en Internet o la puedo suscribir, etcétera. Si la gente puede hacerlo de esa manera, desde luego lo va a hacer, ¿no? Entonces, por más que insistamos en que vengan a leer esta revista, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que se puede trabajar perfectamente en esa línea y cuanto más especializada, más de investigación, todo el tema de acceso digital, etcétera, desde luego está ahí y hay que trabajarlo mucho, yo creo, ¿no? Sí, hay proyectos ya en Estados Unidos de bibliotecas universitarias que están compartiendo espacios donde almacenar colecciones y compartirlas. No sé, Gemma, que es quien ha hecho la pregunta, es decir, tengo aquí yo varios posts que tenemos en Universo Abierto sobre cómo avanzar en la digitalización de colecciones especiales en bibliotecas y cosas de este tipo, ¿no? Que son informes también de ALA, de ARL, etcétera, que están trabajando en todas estas cuestiones. El futuro de las colecciones en las bibliotecas universitarias. Este es otro informe también de OCLC, y que habla de todo este tipo de proyectos. Lo podéis encontrar aquí en mi blog, en Universo Abierto, todo un universo para la información en nuestro campo. Quien dice que el saber no ocupa lugar, lógicamente casi nunca ha pisado una biblioteca, desde luego no ha trabajado en ella. Lo del expurgo, el crecimiento cero, o sea que cuando dice el gerente, saber no ocupa lugar, digo, sí, mucho. Y nos lleva mucho tiempo que ese lugar esté accesible y que esté visible las novedades. Pero al hilo de lo que comentabas de leer, hay otra pregunta que no se ha querido identificar que me parece muy interesante. Dice, nos centramos siempre en leer. ¿No está sobrevalorado? ¿Es lo mismo leer a Borges que a Javier Sierra? Quiero decir que no solo la lectura puede ayudarnos a aprender, saciar nuestra curiosidad, sino que los juegos de ordenador pueden fomentar otras habilidades o conocimientos, que también tenemos videojuegos en las bibliotecas y también organizamos actividades con eso, y está por ahí la gran gamificadora Ana Ordaz. O sea que esa es la otra parte. ¿Qué opináis de...? Y ayer leía yo una frase de si no te engancha un libro es que estás leyendo mal. Y yo me planteaba, ¿qué es mejor?
leer mal o no leer. Es que ahora mismo estamos en un momento en que la competencia que tiene la lectura con otras cuestiones es impresionante. Os voy a adelantar un estudio que hicimos ahora mismo sobre lectura y salud. Lo hice con una psicóloga y un médico, para estar bien cubierto, ¿no? Y en este estudio, que nosotros pusimos varios parámetros, si leías para informarte, si estabas leyendo para formarte, si estabas leyendo por entretenimiento, si estabas leyendo para gestionar tus emociones, si estabas leyendo por soledad. Para mí ha sido curioso ver que fundamentalmente se lee de manera preventiva, o sea, terapéutica. Por encima de la información y de la formación, la gente que lee, y la lectura de libros en este caso, está leyendo fundamentalmente por no tener malos pensamientos, está leyendo porque se aburre y está leyendo... Es curioso, ¿no? Ahora mismo también el tema de lectura, te quiero decir, entra en competencia con otros muchos medios. Antes solo teníamos la televisión y a los que no nos gustaba leíamos también, es verdad, pero ahora mismo eso... Ahora, la lectoescritura, y os va a sorprender esto que digo, es más grande que nunca. O sea, ante la televisión estamos seres pasivos. Las redes sociales nos han hecho seres más participativos, porque de hecho nosotros como personas, y tú lo ves cuando va una persona por la calle y lleva el teléfono móvil, está constantemente sonriendo casi. Daros cuenta, ¿verdad? Somos seres sociales o eminentemente sociales. Como dice Eric Wallman, que hace unas estadísticas maravillosas sobre el impacto social de las redes sociales no son una moda, las redes sociales es una forma nueva de comunicarnos. De hecho, nosotros tenemos un grupo en redes sociales que es libros que recomendarías mientras tomas un café, que tenemos ahora 50.000 personas hablando de libros. Eso es verdad. Otra cosa distinta, y con la lectura digital, es la calidad, la profundidad y la reflexión con lo que se lee. Eso sí que estamos perdiendo cuotas importantísimas. Escribimos como ya escribimos en Facebook rápido o como escribimos en el WhatsApp. Igual está sucediendo con hacer una lectura reposada, flexible. Hay estudios que han comparado ambos tipos de lectura. Y son estudios casi todos muy contradictorios. Lo digital lee más rápido, pero lees otro estudio y dice, se lee más lento. ¿Se asimila más o se asimila menos? Almenje, por ejemplo, una noruega, dice que en un espacio delimitado, como es el que estamos nosotros acostumbrados a leer, que es el de un libro en papel, permite una mayor asimilación de contenidos. Y eso es muy cierto, es bien cierto, que la lectura en impreso, en digital, en analógico, perdonad, permite asimilar mejor los contenidos. Estamos menos dispersos. Pero, ¿qué está pasando? Nosotros, en un concepto darwinista, estamos evolucionando. Hemos leído o leemos mejor como hemos leído durante 500 años de imprenta. Pero cada vez somos más multidisciplinares. Si cogemos unos datos de GSM, nos dice que nuestra tasa de conectividad diaria, ¿sabéis cuánto es? 32 horas. Pero no tiene un día 24 horas. ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy viendo la tele en casa con mi mujer y tengo la tableta aquí. Estoy a la vez tacatá, o con el móvil. Nuestra cabeza cada vez está cambiando hacia otras formas de lectura. Otra cosa es la calidad, y yo sigo estando de acuerdo que la calidad de la lectura ahora mismo, sobre todo están los libros también, aunque hay otras aportaciones que son interesantes. Yo veo a mis hijas que están informadas de todo, pero no ven la televisión, pero se informan por redes sociales. El problema es lo que comentó antes Feli, el tema ahora mismo de estos bots que son capaces de hacer una cuenta, simular que son una persona y difundir millones de tweets. En el proceso se dijo que se habían enviado 5 millones de tweets desde Rusia y Venezuela. No sé si era cierto, pero estos son los datos que se han dado. Cuando las elecciones de Estados Unidos fue una cosa similar. Ahora mismo un trabajo que tenemos por delante nosotros es este. Se hizo un estudio reciente en la Universidad de Harvard y resulta que el 82% de los alumnos de la Universidad de Harvard, la más importante del mundo, digámoslo, en los rankings, desconocía que una noticia era falsa o verdadera. Otorgaba más crédito a una noticia que tenía una fotografía que a la fuente de donde había tomado la noticia.
Estamos en un tiempo en el que el trabajo que nosotros hacemos, fundamentalmente los bibliotecarios, se va a poner en valor y de hecho ya se está poniendo en valor. Nuestra tarea de cara a todas estas cuestiones, de ver la autoridad de esa fuente, de ver si ese es un autor que ha publicado y es un especialista en ese campo. Yo trabajo con esto con los alumnos de primera de información y de traducción. Y lo hago como bibliotecario, formando también desde el primer día en esas cuestiones. Vamos a ver. Quería preguntaros aquí otra pregunta que hace con respecto a una de las últimas preguntas que teníamos preparadas. ¿Qué elemento diferenciador tiene la biblioteca para los lectores nativos digitales más allá de la parte social y de participar en una comunidad? Es decir, yo esta la relacionaría con la biblioteca como mediadora más que como intermediaria y como prescriptora, que también lo hablábamos cuando preparábamos la reunión. ¿Por qué empresas que no tienen nada que ver con la lectura ponen en marcha un servicio de libros electrónicos o de una red social y triunfan, y en las bibliotecas seguimos teniendo otra vez ese problema de actuar como prescriptores en la lectura más digital o más social en este momento? ¿Cómo veis ese asunto? No me puedo quejar, ¿verdad? Nosotros tenemos una red de 8 grupos de Facebook con 200.000 seguidores. No sé, creo que se puede hacer y cualquiera podemos hacer esto. Y a veces me llaman de oposiciones a traducción. Yo tengo un grupo de traducción para que esté como jurado. No soy ni traductor, no soy tampoco, yo simplemente digo, soy un bibliotecario, ni soy doctor siquiera. Entonces, te voy a decir que esto sí que lo podemos hacer, ser mediadores en determinadas comunidades. Ahora mismo te quiero decir que es importante, o para mí que ha sido importante para dar visibilidad a lo que nosotros estamos haciendo y en lo que confío y a lo que dedico mucho tiempo día tras día, pues fundamentalmente ver cosas, ver cómo funcionamos, tener las estadísticas a mano para saber qué es lo que le interesa a la gente. O sea, yo tengo aquí mis estadísticas de Universo, ahora mismo, por ejemplo, veo ya que a estas horas de la mañana, son las 11, ya han entrado casi 2.000 personas, ayer entraron sobre 5.000 personas, ¿veis? Veo qué contenidos tengo, o sea, basar la información que nosotros recogemos en los datos que nos pueden proporcionar cualquier herramienta. Todas las herramientas de la web social nos permiten medir qué es lo que se está visualizando más. Desde qué países te están viendo, a qué hora se conectan durante esos países y entran más a tu recurso. Creo que tenemos que tener presencia aquí y dejar de ser también, a mí me parece muy importante, por ejemplo, en bibliotecas, simplemente proporcionadores de información y cada vez también crear más contenidos. Ahora ya, pues bueno, hay artículos que nos están hablando de la biblioteca como editora de contenidos y cada vez es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que esa labor es interesante, ¿no? Cómo curar un contenido. Esta noticia que os comentaba yo, por ejemplo, la noticia de la Universidad de Harvard, era el título del informe, simplemente era Estudio de usuarios de la Universidad de Harvard. Si a esa noticia le damos la vuelta y cogemos aquello más significativo, así, en plan periodístico, en plan sensacionalista casi, ¿no? Es decir, en vez de poner estudio de usuarios de los alumnos de Harvard, si le das la vuelta y le pones el 82% de los estudiantes de la universidad más importante de Estados Unidos, no diferencia de una noticia verdadera o falsa. ¿Sabéis cuántas entradas tuvo ese día ese post? 23.000. Pues esto es un poquito lo que nosotros tenemos que hacer para dar visibilidad. Generar contenidos o reelaborar contenidos o remezclar contenidos. Estar donde está la gente, que ahora mismo sobre todo son en redes sociales, pues la importancia de lo que también se ha hablado antes, y yo creo que un poquito la línea que tenemos que seguir es esta, no conformarnos a que vengan a pedirnos información, sino generar necesidad de información, también es importante. Sí, yo creo que es un poco esa línea que comentabas, ¿no? Y lo que está comentando Julio, ese papel de prescripción en el más también amplio sentido del término, prescripción, desde dar esa parte cualitativa, ¿no?, que comentábamos antes, ¿no?, que te ayude también un poco a orientarte, a distinguir y eso, y que nosotros mismos generemos contenidos que la gente diga que esa marca de la que se ha hablado antes, ¿no?, la marca biblioteca, si esto me viene
de la biblioteca yo ya sé que viene con determinado filtro, con determinada calidad, ¿no? Y yo creo que ese es el aspecto más diferenciador que nosotros le podemos dar, ¿no? Dar como esas pautas. Competencias transversales. Claro. Y las competencias transversales las necesitan todos. El estudiante, el médico, el abogado. Yo frecuentemente me he visitado mejor pues un profesor de Derecho que quiera acreditarse, un profesor de Historia. ¿Y sabes cómo terminamos? Finalmente, esto se lo tienes que contar en este máster, esto se lo tienes que contar a mis alumnos en ese otro sitio. ¿Por qué? Porque ven un beneficio en lo que nosotros sabemos, que es trabajar con información, en lo que hemos hecho siempre. Ahora lo hacemos con más posibilidades, pero la mayoría de bibliotecarios tenemos habilidades que otras personas no tienen y que podemos transmitir. Y esta es, yo creo, ahora la clave, el corazón de cualquier biblioteca está en la alfabetización, es muy claro. Pues es que me lo estáis poniendo facilísimo. Las preguntas que teníamos nada, porque las que están entrando van relacionadas. Y hay dos aquí, voy a poner una primero y la otra para que las veáis, que dice: respecto al préstamo electrónico de biblios, es fundamental la labor de un nuevo bibliotecario a la hora de formar al usuario en el cambio de iniciarte en las nuevas tendencias o en las más dinámicas. ¿Qué opináis de esa parte que debe añadir, espera, no me contestéis todavía, a las labores profesionales? Y luego hay otra que no es tan concreto con el tema de biblio, pero que también tiene mucho que ver. Esperad ahora que se ha vuelto aquí. Es que se mueven, que sepáis que se mueven. Se mueven, yo la tenía localizada aquí. Aquí está. En un contexto tan cambiante tecnológicamente, que podemos enseñar los bibliotecarios al usuario sobre el aprendizaje y la lectura digital, donde pone el acento, y la pregunta, que si queda algo que aportar. Yo resumiría que queda todo, que queda mucho, ¿no? O sea, es la nueva función de… Bueno, la nueva, no sé si nueva, creo que no es nueva y no debería serlo. Yo hace 10 años que coordino el Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional, que precisamente de lo que ha pretendido, ahora ya vamos a cambiar, es formar al bibliotecario para que forme al usuario. Que al final lo de la instrumentalización es solamente… Hoy tenemos unas tecnologías, mañana las que eran en el año 2007 no existen seguramente en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel, ya no solo como mediadores o como prescriptores, sino como formadores de cara a los usuarios en toda esta tecnología, en toda esta nueva… Yo no quiero poner el acento en la tecnología, en esta nueva realidad, que va mucho más allá de la tecnología. Julio, ¿empiezas tú? Bueno, evidentemente la tecnología cambia. Hoy utiliza esta herramienta, mañana otra, pero básicamente lo que estás enseñando cuando estamos enseñando son habilidades, ¿no? Yo me refiero a esto muchas veces con la evolución. Yo, por ejemplo, una de las cosas que trabajo con los alumnos es escritura científica. Y puedes trabajar con una herramienta, con otra, pero tú estás enseñando ahí un concepto, ¿no? Que cuando escribes, por ejemplo, pues puedes copiar, puedes pegar, puedes parafrasear a otro autor, pero debes citarlo. Esto es clave, ¿no? Y eso es lo fundamental que estamos enseñando, aunque sea a través de una herramienta. Ahora mismo, yo, por ejemplo, con el tema de biblio, que hablaba Alessandro, o preguntó Alessandro, veo que las estadísticas del año pasado aquí en España sobre uso de biblio fueron mínimas casi. O sea, no sé si es la de hace 2 años, o sea, un 1% de los suscriptores a bibliotecas habían utilizado biblio. ¿Por qué? También creo que aquí hay que trabajar más cosas. Aquí no solo hay que trabajar a enseñar a una persona cómo se descarga un libro de Adobe Digital Edition. Hay que enseñar las posibilidades que tiene la lectura digital. Quiero decir, esto es la clave. Las posibilidades que tienen las aplicaciones. Yo en el último congreso de bibliotecas públicas iba a dar teóricamente un taller sobre aplicaciones móviles para lectura, investigación, salud y vida cotidiana. Y di 4 talleres, porque se apuntó muchísima gente. Cada taller no sé si eran 50 personas. ¿Bien? Estos años, por ejemplo, yo uno de los cursos que he estado dando, que le he dado en Valencia, le he dado también en Castilla-La Mancha, es cómo enseñar habilidades de este tipo a bibliotecarios, o sea, pero también de públicas. Cómo trabajar, por ejemplo, para autoeditarse un libro. A mí me llegaba mucha gente en estos años de crisis y me preguntaba, oye, ¿qué puedo hacer para publicar un libro en Amazon? Que tú has publicado un libro en Amazon, ¿vale? O llegaba otra persona y me pregunta, ¿cómo yo quiero tener mi biblioteca personal? ¿Cómo hago?
Señas Zotero, una herramienta accesible. El trabajar con aplicaciones, también todo lo que yo puedo hacer en el ámbito de mi ordenador de escritorio, lo puedo hacer aquí, casi todo, con más o menos comodidad a veces, depende, ¿no? Pero evidentemente hay muchas cosas que podemos enseñar de esto, sobre todo aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, para administrarte tus medicamentos. Aplicaciones para saber cuánto caminas cada día. Aplicaciones que pueden ser de interés para cualquier persona, para leer, para acceder a contenidos, para buscar información, para cualquier tipo de cosa. Yo tengo aquí, por ejemplo, pues, como 4 o 5 apartados de tipos de aplicaciones para investigación, aplicaciones para lectura, aplicaciones para educación, aplicaciones para salud, que nos permiten pues, empoderar un poquito a los ciudadanos, que esa es una palabra como muy clave del momento en el que vivimos actualmente. No, yo, bueno, al hilo de lo que ha dicho Julio también, ¿no? Es verdad que los préstamos tal cual con iBiblio, por ejemplo, he estado mirando las estadísticas del año 2017 aquí en la Comunidad de Madrid, y aunque han mejorado un poquito, pero eran 300.000, creo, frente a los 3 millones que se están manejando, ¿no? Entonces, de préstamos estoy hablando, ¿eh? Con lo cual, sigue siendo bastante residual. También eso nos tenemos que plantear, a lo mejor lo que comentábamos antes, los contenidos también que estamos insistiendo en las bibliotecas, ¿no? Porque si al final estamos metiendo también, sobre todo en bestseller y tal, pues a lo mejor pues por suerte la riqueza de lectura es mucho más o es mucho más amplio, ¿no? El abanico de lectura. Y luego también, claro, que no es solamente enseñarle, oye, pues mira, tenemos este servicio, pinchas aquí y te lo bajas, ¿no? Sino enseñarle al lector y al propio bibliotecario, tiene que ir aprendiendo. Y también es muy importante que el bibliotecario se sienta confiado, ¿no? en lo que sabe, ¿no? Y bueno, lo bueno que tenemos en las bibliotecas es que siempre trabajamos en equipos más amplios o más pequeños, ¿no? Entonces, no hay que tener tampoco miedo, que a lo mejor tú no necesitas saberlo todo, ¿no? Pero hay otro compañero que te puede ayudar, ¿no? O que puedes trabajar con él. Y dentro de ese equipo, pues bueno, buscar quien se sienta también más cómodo y el aprendizaje, también el aprendizaje continuo de los bibliotecarios, ¿no? Y que sean capaces de enganchar al ciudadano, al usuario, en ese uso de todo el potencial que te supone la lectura digital, ¿no? Mucho más allá de iBiblio, ¿no? Bueno, me está diciendo Yolanda que tenemos 0 minutos o 0 segundos. Tu reloj es como el de mi entrenador, que para correr avanza muy despacio, para descansar avanza muy rápido. Me parece a mí que no. No sé si tenéis alguna pregunta, sí, y luego hacemos un brevísimo resumen. Nos quedan muchas preguntas porque Alicia, que se reía de la pregunta de la globalización y la multiculturalidad, va y lanza la palla, como dicen en mi tierra, lo de la propiedad intelectual. Así de pasada, dice. Pero hija de Dios. Muy importante, sí. Que están en ese marco normativo y en esa directiva europea a nivel de propiedad intelectual, y que realmente hay que hacer también un trabajo de presión, ¿no? para facilitar eso, ¿no? Porque realmente, así pensado en frío, el servicio que estamos ofreciendo en papel nos cuesta 7.000 veces más, no tengo la cifra, en hacerlo también en digital. Es que esto es el mismo servicio. Eso también hay que pensarlo, ¿eh? Más limitado, incluso, mucho más limitado. Incluso, el ¿no? libro digital, de todas maneras, la incorporación a la biblioteca tiene evidentes ventajas, pero hay muchas cuestiones pendientes todavía de solucionar. por trabajar, sí, claramente, sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección, los DRM famosos, sobre todo lo que tiene que ver con las posibilidades que tú podías hacer con un libro en papel y que no puedes hacer con un libro en digital. O sea, estamos readaptando el sistema, pero hay cuotas
que estamos perdiendo de lo que nosotros hacíamos como bibliotecarios también. Seleccionar nosotros los fondos a que nos los seleccione una empresa. Y ya no digo pues en otras cuestiones. O sea, de momento tenemos que ir avanzando de alguna manera para convencer también a los editores que la biblioteca es un mecanismo importante de visibilidad del libro, digital o en papel. O sea, yo tenía unas estadísticas de Estados Unidos, no aquí España, o sea, un 25% de los libros que venden las editoriales en Estados Unidos los compran bibliotecas. O sea, somos un cliente, ¿cómo se dice? Preferente, Prime, ¿no? Somos un cliente Prime, entonces también tienen que trabajar con nosotros. Ahora, eso en Estados Unidos parece que se ha superado, pero hace no muchos años, un par de años, 2 o 3, había libros que estaban en el mercado que no podían tener las bibliotecas porque el modelo ha cambiado. Pasamos de un modelo propietario donde continente y contenido es la misma cosa y tú lo vendes y eres propietario de esto. Sin embargo, lo que estamos comprando ahora es un modelo que nos licencia, aunque sea de por vida o a perpetuidad, pero cuya propiedad no tenemos, por la disociación entre continente y contenido. Y esto tiene muchísimas implicaciones para la biblioteca, ya empezando por los propios precios. Un libro digital te puede valer ahora mismo hasta 12 veces lo que vale un libro en papel. Esto tiene un coste muy alto para la biblioteca, si lo pensamos de forma fría. Lo mínimo que tiene una licencia individual, que suele ser más barata, cuando tú compras un libro en Amazon, suele ser un 41%, la última cifra que he visto, más barato que el libro en papel de media, ¿vale? Pero si tú lo compras para una biblioteca, lo normal es que se cuatriplique, valga 6 veces más. Tengo aquí algún dato. Julio, te quedas sin tarta. Bueno, pues me quedo sin tarta. Bueno, O sea, pues son muchos los es una problemas, amenaza tenemos que directa. adaptarnos y también hablar de sostenibilidad del Que no sistema me hace caso. en cuanto al préstamo digital. Sí, y la normativa. Sin tarta, castigado. Es- A ver, había por ahí una pregunta, yo creo que le damos paso a esa pregunta. Parece que me habéis leído el pensamiento porque mi pregunta iba dirigida a lo que estábamos hablando. A mí se me está haciendo muy largo el esperar a solucionar el tema del libro electrónico y la biblioteca. Yo cuando me llega un libro y abro y dice queda excluido el uso por la biblioteca, digo, ¿qué hago? Me interesa, es mi materia, ¿cómo me quedo sin él? O cuando me llega, rasque aquí y métalo en su dispositivo y solo en ese. ¿Cómo solucionamos eso después de tantos años hablando del tema? A mí se me está haciendo largo. No sé en Estados Unidos cómo lo han solucionado, pero a mí me gustaría que ya se solucionara en España, porque a mí me está dando problemas de trabajo y de acceso de información a mis propios usuarios. En Gracias. Estados Unidos, te lo digo, en Estados Unidos tienen Overdrive, que es la única empresa que trabaja con Amazon. Claro, es que no se ha solucionado. Y entonces puedes llevar Mobi o puedes llevar iPad. Nosotros normalmente decimos que Mobi es el formato... Un libro, un dispositivo, me da dispositivo. igual. A un dispositivo es que el DRM lo que hace es que te obliga a... Si tú coges un libro... Claro, Claro. sí. Claro, sí, sí, sí. Eso, bueno, Claro, en esa un es libro- las licencias, ¿no? Vamos a ver. Es también la de todo. Ajá, a las Sí, licencias. sí. Evidentemente esto sucede aquí, sucede en Sí, Estados sí. Unidos. En Sí, Estados no Unidos está solucionado. se han planteado determinadas soluciones. Por ejemplo, que yo te digo, si tú quieres trabajar, ahora mismo el 62% de los españoles disponen de un libro electrónico de Amazon, que es incompatible con el biblio, claramente. ¿Por qué? Porque Amazon solo trabaja con quien quiera, él selecciona. De hecho, ellos venden el 70 y tantos % de todos los libros del mundo. Si hablamos de que el estándar es EPUB, es mentira. El estándar es Mobi, que es el formato que utiliza Amazon. Y eso, a través de los DRM, lo que te hace es que te obliga a donde lees. Pero no solo te obliga, sino queda comprometida hasta tu propia privacidad. No sé si sabéis el caso, por ejemplo, del libro 1984, Rebelión en la Granja de Orwell, que pasó. Que se vendió sin permiso de derechos digitales de los herederos de Orwell. ¿Y qué sucedió? Que llegó un momento en el que los herederos denunciaron aquello. ¿Y qué hizo Amazon? Borrar con un clic el libro de toda la gente que lo había comprado. Claro. Y le devolvió el dinero
a través de cuenta de corriente, pero eso se vio por las asociaciones de consumidores de Estados Unidos como si el librero toda la vida tuviera la llave de tu casa. Llegase a tu casa, cogiera los 2 libros de la estantería, te dejase allí el dinero por el que lo habías comprado. Y esto ya no es la primera vez que lo hizo Amazon, lo ha hecho 2 veces. La segunda vez fue un libro de estos de autopublicación, cuando ellos no revisaban mucho libros de autopublicación, que era un libro que decían que incitaba a la pederastia. Pues ese libro también desapareció de la gente que lo había comprado. O sea, la privacidad queda en entredicho, como casi todas las tecnologías, está claro, ¿eh? Y luego hay otras cosas que allí sí que han resuelto. Por ejemplo, el préstamo del libro a un amigo. Amazon en Estados Unidos sí lo permite. Tú puedes prestar tu libro a 2 amigos durante 15 días y durante esos 15 días que tú le tienes prestado no te permite leerlo a ti, como si fuera un libro físico, ¿vale? Y luego otro tema, el del préstamo interbibliotecario. Y esto ya con bibliotecas. La Universidad de Texas se inventó un sistema que se llamaba el libro de Ockham o algo así, o Canibus o algo así, y eso permitía también el préstamo entre bibliotecas. Pero es un sistema que lo que hace es que identifica como un préstamo propio un préstamo que tú haces a otra biblioteca. Hemos abierto el melón de todo aquello en lo que ni sabemos ni estamos de acuerdo y que efectivamente tienes razón. Me gusta mucho la expresión. Se nos está haciendo demasiado largo, muy largo, todos estos problemas, ¿no? También no hemos podido darle paso a preguntas que decían como, por ejemplo, ¿por qué no puedo comprar un libro en otro idioma? ¿Por qué han dejado de venderse? La incompatibilidad entre Kindle y eBiblio, que bueno, no sabemos qué pasará y esto no tiene pinta de solucionarse. En fin, que como decía Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos volvieron a cambiar las preguntas. Y aquí estamos, con un montón de preguntas por delante, y este es el futuro. Seguiremos, a lo mejor de aquí en otros 10 años, podemos contestar a las preguntas que nos estamos haciendo hoy, aunque ya se nos hace muy largo me lo fiáis. Yo creo que Yolanda ya me está diciendo que le debemos tiempo a la tarta, así que nada, buen café y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los 5, iba a decir 6, no, pero 5. Muchas gracias al público que ha participado. Y ahora, un momentito, vamos a ver un audiovisual, primero, antes de salir al hall a tomar un café, que quiere ser un recuerdo también de estos 10 años de trayecto de las jornadas. Es 3 minutitos y luego soplamos las velas. No os mováis, por favor.
me emociono. Ahora vamos a tomarnos el café, a comer la tarta. Hay más tarta que esa, porque somos un montón. No asustarse, ¿eh? Esta es la testimonial para soplar la vela solamente, ¿eh? Además, hemos preparado ahí una muestra de fotografías, de instantáneas de este tiempo para que os acerquéis a verlo. Os acerquéis y además os saquéis vuestra propia foto de hoy, de esta 10ª edición. Y luego también vamos a tomarnos arriba el café en el hall y podéis también, un poco rápido, pero bueno, ahí está la exposición de Arturo Barea, que nos decía antes el director Bonet, que también tenéis unos minutitos para verla y sobre todo para seguir conversando. Y luego, muy rápido, por favor, ya sé que soy Rottenmeier del horario, pero es así. A poco más de las 12 tenemos que bajar para seguir con la segunda parte, que también va a ser sensacional. Muchas gracias.